Esa noche, el silencio del turno nocturno parecía más pesado que de costumbre. Los veladores suelen decir que el silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de algo que aún no se deja ver. Y esa idea, repetida entre ellos como una frase común, cobró un sentido macabro en cada una de estas historias que pocos se atreven a contar. Porque no son relatos inventados ni viejas leyendas deformadas por el tiempo. Esto ocurrió de verdad. A hombres de carne y hueso, hombres que conocen la oscuridad mejor que nadie. Y aún así, aquella noche la oscuridad les devolvió la mirada. La primera historia pertenece a un velador llamado Mateo. Era su cuarta semana trabajando como guardia nocturno en un enorme complejo de bodegas a las afueras de la ciudad. El sitio era tan grande que para recorrerlo completo se necesitaba una patrulla interna, pero Mateo prefería caminar. Decía que así se mantenía despierto y atento. Y aunque al principio la rutina parecía normal, revisar puertas, vigilar cámaras, rondines a las 2 y a las 4, con el paso de los días comenzó a notar que algo en ese lugar no estaba bien. No sabía si era la forma en que la luz amarillenta de los postes se estiraba sobre el pavimento como dedos huesudos, o si era el olor a humedad que siempre rondaba la zona de la bodega 5. Pero algo silencioso, lo seguía. Todo comenzó a las 3 de la madrugada. La hora que Mateo detestaba. No porque fuese supersticioso, sino porque era la hora en la que todo el cuerpo parecía apagarse y el sueño se volvía un enemigo inquietante. Esa noche, mientras revisaba su linterna, escuchó golpes secos dentro de una de las bodegas. Golpes lentos, espaciados, como si algo pesado se moviera arrastrándose. Al principio creyó que era algún perro que se había colado, pero los perros no arrastran cadenas. Y eso fue lo que escuchó después. El tintineo metálico contra el suelo. Mateo abrió la puerta de la bodega 7, la más antigua del complejo, aquella donde siempre había polvo acumulado incluso cuando nadie entraba. Su luz iluminó un pasillo largo, lleno de cajas viejas. Y al fondo la figura. Era como una silueta encorvada, moviéndose con un vaivén inquietante, como si estuviera sujetada a algo. Cuando Mateo enfocó mejor, vio la cadena. Una cadena gruesa, negra, que iba desde la sombra hasta un punto que él no lograba distinguir. La figura dejó de moverse. Como si supiera que él estaba allí. Mateo sintió como su corazón se elevaba hasta su garganta. Y entonces, la figura levantó la cabeza. Sus ojos eran reflectantes, como los de un animal atrapado por luces altas, pero no tenían forma. No eran pupilas, eran dos manchas blancas, flotando en medio de la oscuridad que formaba su cuerpo. Un cuerpo que no tenía contorno exacto, como si estuviera hecho de humo espeso. Mateo retrocedió, pero la figura dio un paso hacia adelante. Y luego otro. Cada movimiento hacía sonar la cadena de una forma que casi parecía un lamento metálico. Mateo quiso correr, pero estaba paralizado. La figura entonces inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo estudiara. Y dijo su nombre. Lo dijo con una voz que no se escuchó, sino que se formó dentro de su mente. Mateo sintió que su respiración se cortaba, como si algo invisible le apretara el pecho. La figura avanzó más y más, y justo cuando estuvo a unos metros de él desapareció. No se desvaneció ni se escondió. Simplemente dejó de existir ante sus ojos. Mateo no volvió a la bodega. Y no supo explicar por qué al día siguiente encontraron marcas profundas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado durante horas. Tampoco supo explicar cómo era posible que la cadena, que días antes no existía, apareciera enrollada alrededor de la estructura metálica, como si alguien la hubiera dejado colgando después de liberar algo. Lo único que dijo fue que él renunciaría ese mismo día. Y lo hizo. La segunda historia pertenece a don Ernesto, un velador con 30 años de experiencia cuidando una secundaria pública. Un hombre rudo, firme, acostumbrado a lidiar con estudiantes revoltosos, vagabundos que se metían al patio y hasta animales ferales. Pero nunca había enfrentado algo que no perteneciera a este mundo. Ernesto siempre contaba que la escuela tenía una vibra extraña desde que una maestra falleció allí hacía muchos años, pero él nunca creyó en fantasmas. Hasta esa noche.
Era un viernes, y ya casi daban las 11 cuando Ernesto comenzó su recorrido habitual. Revisar que los salones estuvieran cerrados, apagar luces, asegurar pasillos. Todo parecía normal hasta que escuchó risas. Risas de niños. Pero no había nadie. Todos los alumnos se habían ido desde la tarde. El sonido venía del edificio sur. Un pasillo largo, donde las luces fluorescentes parpadeaban como si algo las hiciera fallar. Ernesto caminó hacia allá, tratando de mantener la calma. Las risas aumentaron, como si varios niños lo estuvieran observando desde un punto donde no podía verlos. Sacó su lámpara, pero en cuanto apuntó hacia el final del pasillo, las luces se apagaron por completo. Un golpe seco resonó en algún salón. Luego otro. Luego un tercero. Ernesto sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Caminó lentamente, llamando a quien pudiera estar allí, aunque sabía que eso era inútil. Cuando llegó a la puerta del salón 2B, escuchó claramente como algo pequeño corría dentro, y luego, una risa, pero era una risa distorsionada, como si un adulto intentara imitar la voz de un niño. Ernesto abrió la puerta. El salón estaba vacío. Pero las sillas estaban perfectamente alineadas formando un círculo. Un círculo perfecto, que él sabía que no estaba así antes. Al centro, había un cuaderno. Un cuaderno viejo, con hojas amarillas. Ernesto lo recogió sin pensarlo. Lo abrió. Era el cuaderno de la maestra fallecida. Y justo en la primera página decía: "Yo nunca me fui". El pasillo detrás de él tronó como si alguien hubiera pateado la pared. Ernesto se giró rápidamente y vio una figura pequeña correr hacia la salida. Corrió detrás, no por valentía, sino por puro reflejo. Pero la figura se detuvo a mitad del pasillo y se quedó quieta, de espaldas. Cuando Ernesto la alumbró, vio que era una niña. Una niña de uniforme, con el cabello hasta los hombros, pero no tenía sombra. La luz pasaba a través de ella. La niña giró lentamente y su rostro no tenía facciones. Solo piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nada. Ernesto gritó, pero la niña levantó un brazo y lo señaló. Y aunque no tenía boca, sonrió. Él lo sintió. Lo supo. Esa sonrisa lo heló hasta los huesos. La niña se desvaneció como polvo en el aire. Esa noche, Ernesto no durmió. Siguió trabajando solo porque no tenía otra fuente de ingreso, pero jamás volvió a acercarse al edificio sur después de las 10. Decía que ella seguía ahí. Que nunca dejaba de jugar. A partir de esa noche, don Ernesto no volvió a ser el mismo. Los demás veladores de la zona lo notaban más callado, más tenso, como si algo lo persiguiera incluso en sus horas libres. Y aunque intentó olvidar aquella sonrisa sin rostro, con el tiempo la sensación de ser observado jamás lo abandonó. Pero esa es solo una de las tantas cosas que los veladores han tenido que enfrentar en la oscuridad. Porque cuando la ciudad duerme, hay algo más que no duerme, algo que se mueve entre los rincones ignorados por todos. La tercera historia es una de las más inquietantes, no solo por lo que ocurrió, sino porque el velador que la vivió jamás volvió a contarlo en voz alta. Su nombre era Luis, un hombre joven que trabajaba como velador en un fraccionamiento en construcción. Era un terreno enorme. Calles sin terminar, casas a medio levantar, pilares expuestos y estructuras de acero que parecían esqueletos gigantes recortados contra el cielo. A Luis le gustaba ese trabajo porque, según él, allí nunca pasaba nada. No había niños, no había autos, no había ruidos. Solo él, su radio, y un silencio tan profundo que parecía absorberlo todo. Pero esa noche el silencio no estaba solo. Todo comenzó cerca de la 1 de la mañana. Luis estaba sentado en su caseta, revisando su celular, cuando escuchó pasos. Pasos rápidos, irregulares, como si alguien corriera descalzo sobre el concreto. Él salió pensando que quizá algún albañil había regresado por herramientas, o que algún joven del pueblo estaba intentando colarse. Alumbró con la linterna pero no vio a nadie. Caminó unos metros y los pasos comenzaron otra vez. Cerca, demasiado cerca. Como si alguien corriera a su alrededor, trazando un círculo invisible.
Luis gritó que se detuvieran. Silencio. Dio unos 10 pasos hacia la casa número 14, una de las más avanzadas, ya con ventanas y puerta instalada. Y entonces escuchó la risa. Una risa seca, áspera, como si la garganta de quien la emitía estuviera desgarrada. La linterna de Luis tembló entre sus manos. Alumbró hacia la casa porque la risa venía de adentro. La puerta estaba entreabierta. Luis tragó saliva. Empujó la puerta con la punta del pie. El interior estaba oscuro, solo iluminado por su linterna, que hacía parpadear las sombras en las paredes sin pintar. Las ventanas no tenían cortinas, pero aún así parecía que la luz no entraba. Era como si la casa respirara una oscuridad propia. Luis dio un paso adentro. Y ahí la vio. A mitad de la sala, había alguien de pie. Era una figura humana, pero desproporcionada. Brazos largos, delgados, y una cabeza inclinada hacia adelante como si colgara por su propio peso. Su piel era gris. Pero no gris de polvo, sino gris como un cadáver que lleva horas expuesto al frío. Luis sintió como todo su cuerpo se tensaba. La figura movió la cabeza hacia él de una forma antinatural, casi reptante. Y los pasos comenzaron otra vez. Pero ahora no estaban afuera. Estaban dentro de la casa. Pasos rápidos detrás de él, pasos a su derecha, pasos en el techo. Luis giraba la linterna una y otra vez, tratando de encontrar a quien corría, pero no había nadie. La figura dio un paso hacia él. Su huesudo pie descalzo marcó un golpe seco en el concreto. Luis retrocedió. Intentó hablar, pero la voz no le salía. La figura levantó un brazo y se lo llevó al rostro, como si le costara recordar cómo mover sus propios huesos. Luego, lentamente, con los dedos retorcidos, empezó a rascarse la mandíbula. Ese sonido, uñas contra hueso, fue tan fuerte que parecía estar dentro de la cabeza de Luis. Entonces ocurrió algo peor. La figura intentó sonreír. Pero no tenía boca. Solo piel muerta que se agrietaba mientras los músculos invisibles trataban de formar una expresión imposible. Y detrás de esa piel, algo se movía. Algo que intentaba salir. Luis salió corriendo sin mirar atrás. No recogió su mochila, no cerró la caseta, no apagó nada. Simplemente corrió hasta encontrar la carretera principal. Cuando regresó con apoyo una hora después, la casa estaba vacía. Completamente vacía. Pero en el suelo habían huellas. Huellas de pies descalzos que salían desde el centro de la sala hacia la puerta y luego desaparecían en el umbral, como si algo se hubiera evaporado justo al cruzar. Luis renunció esa misma semana. Y hasta hoy, cuando alguien menciona esa casa, él cambia de tema. Como si recordarlo hiciera que algo pudiera volver a verlo a él. La cuarta historia pertenece a alguien llamado Rubén. Un velador veterano que trabajaba en un panteón municipal. Era un hombre duro, serio, y que no creía en ninguna clase de superstición. Decía que los muertos no hacen daño, que los vivos son los que hay que vigilar. Pero eso cambió una madrugada de octubre, cuando algo lo obligó a reconsiderarlo todo. Rubén estaba haciendo su ronda cerca del área más antigua del cementerio. Allí las lápidas eran tan viejas que los nombres ya no podían leerse, y la tierra estaba hundida por años de erosión. En ese sector había un mausoleo pequeño, olvidado, con una puerta de hierro oxidado que siempre estaba cerrada. Siempre. Esa noche, sin embargo, la puerta estaba entreabierta. Rubén iluminó con su lámpara. Dentro no se veía nada, solo un espacio oscuro que olía a tierra húmeda. Pensó que quizá algún animal se había metido. Empujó la puerta y entró. El mausoleo era tan pequeño que sus pasos resonaron como si estuviera dentro de una cueva. La lámpara iluminó las paredes cubiertas de moho y una losa al fondo con un nombre que ya no podía distinguirse. Se dio la vuelta para salir, pero justo entonces escuchó una respiración detrás de él. Una respiración lenta, profunda, como si alguien enorme estuviera aspirando aire a centímetros de su nuca. Rubén giró de golpe alumbrando hacia el fondo del mausoleo, pero no había nadie. Sin embargo, la respiración seguía. Era imposible. Sonaba justo detrás de él y al mismo tiempo frente a él. Como si algo invisible respirara desde todas partes.
La lámpara empezó a fallar. Parpadeaba, apagándose por milésimas de segundo, y cada vez que la luz regresaba Rubén juraba ver la forma de una sombra alargada en alguna esquina. El aire se volvió pesado, tan pesado que cada inhalación le quemaba los pulmones. Y entonces el muro del fondo crujió. Primero un sonido leve, luego un crujido más fuerte, como si algo empujara desde dentro. Y luego, un golpe. La losa vibró. Otro golpe. La pared empezó a agrietarse y la tierra cayó en pequeñas nubes. Rubén retrocedió aterrado, sin poder apartar la vista de cómo la losa se deformaba hacia afuera como si algo estuviera tratando de salir. La lámpara finalmente se apagó. Y en la absoluta oscuridad, Rubén escuchó la voz. Una voz cavernosa, rota, como si proviniera de un pecho inexistente. No me dejaron salir. Rubén corrió incluso antes de que la frase terminara. Chocó con la puerta del mausoleo, cayó, se levantó como pudo y siguió corriendo hasta llegar al acceso principal. Cuando regresó al amanecer con otros trabajadores, la puerta del mausoleo estaba cerrada. Perfectamente cerrada. Y la pared del fondo no tenía ninguna grieta. Pero en la tierra había marcas largas, profundas, como si dedos enormes hubieran intentado cavar desesperadamente desde adentro. Rubén nunca volvió a entrar a esa zona del cementerio. Y cada noche, cuando pasaba por ahí, decía que todavía escuchaba la respiración dentro del mausoleo, siguiéndolo con paciencia, esperando que un día la puerta volviera a abrirse. Después de lo que pasó en el panteón, Rubén juraba que jamás volvería a temerle a nada. Pero él no sabía que las historias de veladores no terminan cuando uno se aleja del lugar del incidente. Muchas veces, lo que sea que vio sigue caminando detrás de ellos durante años. Y esa es la razón por la que tantos veladores se cambian de empleo, cambian de rutina, cambian de turno. Porque en la madrugada, cuando todos duermen, la oscuridad se acuerda de ellos. Las historias no terminan ahí. De hecho, las 4 se conectan de una forma que ninguno de los veladores supo en su momento. Todas ocurrieron a la misma hora. Entre las 2 y las 4 de la madrugada. La franja favorita de aquello que habita en las sombras y que parece buscar veladores. Gente que está sola. Gente que camina en silencio. Gente que no tiene a quien llamar cuando algo empieza a moverse detrás de ellos. Y la siguiente parte de este relato se adentra aún más en lo que ellos vivieron después de sus encuentros. Porque aunque las 4 historias parecen separadas, cada velador experimentó un segundo evento. Algo peor. Algo que no pudieron contar a detalle porque, según ellos, si lo cuentan se acerca de nuevo. Todo comenzó con Mateo, el velador de las bodegas. Una semana después de renunciar, comenzó a sentir que la cadena lo seguía. No físicamente, sino en forma de sonido. Estaba en su casa, intentando descansar, cuando a las 3 de la madrugada, escuchó el mismo tintineo metálico afuera de su ventana. Al principio pensó que era algún vecino moviendo cosas. Pero el sonido se repetía cada noche. Siempre a las 3. Siempre lento. Siempre arrastrándose. Una madrugada decidió asomarse. Y juró haber visto, en medio de la calle vacía, la sombra de la figura que lo había observado en la bodega. Ya no estaba encorvada. Ya no parecía atrapada. Esta vez estaba erguida. Mirándolo directamente. Y detrás, arrastrando por el suelo, la misma cadena negra. La sombra dio un paso hacia él. Pero Mateo cerró la cortina de golpe, temblando. La cadena golpeó el pavimento justo debajo de su ventana. Y aunque nadie más escuchó nada, él no pudo volver a dormir por días. Ese mismo mes se mudó a otra ciudad. Pero en su nuevo hogar, semanas después, el sonido apareció de nuevo. Y él supo que no servía de nada cambiar de lugar, cuando aquello ya sabía su nombre. Don Ernesto, por su parte, tuvo su segunda experiencia en la secundaria un mes después de aquel encuentro con la niña sin rostro. Era un sábado, y le tocó cubrir un turno nocturno extra. Él no quería. Se negó 2 veces. Pero el director insistió y ofreció pagarle el doble. Ernesto aceptó pensando que quizá todo había sido producto del cansancio. Se equivocó.
Esa noche, mientras revisaba los salones del edificio norte, escuchó pasos detrás de él. Pasos pequeños. Pasos suaves. Ernesto no quería girar. No quería confirmar lo que ya temía. Pero los pasos se acercaron tanto que pudo sentir como el aire se movía a su espalda, como si alguien estuviera a centímetros. Giró con la lámpara levantada. No había nadie. Pero en el suelo, justo donde él estaba parado, había pequeñas huellas de zapatos escolares. Húmedas. Como si se hubieran formado segundos antes. Ernesto retrocedió lentamente. Al llegar al final del pasillo, vio algo que le heló la sangre. En todas las puertas del corredor, todas, alguien había dibujado, con un dedo mojado, la misma sonrisa curva sin ojos ni nariz. La sonrisa de la niña sin rostro. Esa noche Ernesto renunció. Y jamás volvió a entrar a una escuela. Luis, el guardia del fraccionamiento en construcción, también tuvo un segundo encuentro. Esta vez, no en su trabajo. Ocurrió en su propia habitación. Se despertó a las 2:58 am, sin razón aparente, con la sensación de que alguien estaba de pie en la esquina. Encendió la lámpara de su buró. Y ahí estaba. La figura. La misma piel gris. Los mismos brazos desproporcionados. Pero esta vez se movía más rápido. Mucho más. La figura dio un paso hacia él. Luego otro. Luis no podía gritar. No podía moverse. La figura levantó su rostro sin boca y Luis vio claramente como algo debajo de la piel forcejeaba, como si intentara abrir un agujero para escapar. La figura inclinó la cabeza y estiró un brazo hacia él. Sus dedos eran huesos, casi sin carne. Luis cerró los ojos esperando lo peor. Pero cuando los abrió estaba solo. Totalmente solo. Pero la marca del toque quedó. 5 dedos largos, marcados en su hombro. Fríos como hielo. 3 días después abandonó la ciudad. Y Rubén, su historia fue la peor. Porque a él no lo siguió algo que caminaba. Lo siguió algo que respiraba. Una madrugada, mientras dormía en su casa, escuchó la misma respiración profunda del mausoleo. Provenía del pasillo. Luego de la sala. Luego de su habitación. Rubén se quedó inmóvil, escuchando como algo enorme inhalaba aire junto a su cama, como si olfateara su cuello. La respiración era tan pesada, tan húmeda, que él sintió el vapor golpearle la nuca. No podía moverse. No podía gritar. Y entonces escuchó la misma voz que oyó dentro del mausoleo. Ya no tienen dónde esconderme. Cuando logró encender la lámpara, no había nada. Pero debajo de su cama encontró tierra húmeda. Tierra fresca. Como si alguien o algo hubiera salido, arrastrándose desde el subsuelo hasta su casa. Rubén dejó su empleo ese mismo día. Y no volvió a vivir solo. Estas segundas experiencias no fueron casualidad. No fueron coincidencias. Algo perseguía a estos 4 veladores. Algo que se alimentaba de la soledad de sus turnos, de su silencio, de su vulnerabilidad. Algo que estaba vinculado, de alguna manera, a la noche misma. Pero esta historia no termina aquí. Porque ahora viene la parte más oscura, donde sus relatos coinciden sin que ellos se conocieran. Donde la razón se vuelve inútil. Donde la noche deja de ser solo un horario y se convierte en un lugar. Los 4 veladores, sin conocerse entre sí, comenzaron a vivir algo que los investigadores de fenómenos nocturnos llaman convergencia de presencia. Es decir, cuando varias personas, sin relación previa, empiezan a experimentar manifestaciones distintas que provienen de una misma fuente. Ninguno sabía lo que vivían los otros. Ninguno sabía que no estaban solos. Ninguno sabía que estaban siendo cazados. Y todo se intensificó en la misma semana. Mateo fue el primero en notar que algo estaba mal más allá de los ruidos. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó la cadena arrastrarse dentro de su casa. No afuera. No en la calle. Dentro. El sonido comenzó en la sala, luego en el pasillo, luego en su recámara. Mateo, paralizado, sintió como algo se detenía frente a su cama. Y el tintineo metálico se detuvo por completo. El silencio duró varios segundos.
hasta que escuchó una respiración entrecortada como si algo estuviera intentando imitar la respiración humana, pero no supiera cómo hacerlo bien. Mateo encendió la luz rápido, casi rompiendo el interruptor. No había nadie. Pero la cadena estaba marcada en el suelo. Como si algo invisible hubiese reposado su peso justo al borde de su cama. Los eslabones dejaron un rastro de tierra oscura, húmeda, como si vinieran de un lugar profundo o enterrado. Mateo lloró esa noche. No de miedo. De impotencia. Porque entendió que no importaba cuánto huyera. Ya no se trataba del lugar. Se trataba de él. Mientras tanto, don Ernesto vivía su propio infierno. Aunque había dejado la secundaria, comenzó a ver la sonrisa sin rostro en cualquier superficie reflectante. No solo en espejos, en pantallas apagadas, en el reflejo de los cristales del camión, incluso en el brillo metálico de una cuchara. Una noche, al lavarse la cara, sintió que algo lo observaba desde el espejo. Levantó la mirada y allí estaba la niña, pero no parada detrás de él. No a su costado. Estaba dentro del espejo, pegada al vidrio, como si su rostro estuviera aplastado desde dentro. La piel lisa donde debían estar los ojos temblaba, como si algo tratara de abrirse paso. Y esa sonrisa imposible, esa curva que parecía más un corte que una expresión, se extendía hasta llegar a las mejillas. El espejo empezó a empañarse. Desde dentro. Como si la niña respirara en el vidrio. Luego aparecieron dos marcas. Como si dos manos pequeñas se apoyaran contra el cristal desde el otro lado. Ernesto retrocedió aterrado. Y el espejo crujió. Como si estuviera a punto de romperse hacia afuera. Él salió corriendo del baño y no volvió a usar ese espejo jamás. Luis, por su parte, estaba perdiendo la cordura. Cada noche veía a la figura gris acercarse más rápido. A veces la veía al otro lado de la calle. A veces detrás de un poste. A veces justo fuera de su ventana, demasiado alta para ser humana, con el cuello torcido hacia un lado, como si se lo hubieran quebrado hace tiempo. Pero lo que más aterraba a Luis era lo siguiente. Cada noche, la figura tenía más boca. Al principio no tenía ninguna. Luego apareció una pequeña grieta en la piel. Después esa grieta se abrió más. Y más. Hasta que una noche, la boca era tan grande que parecía dividir el rostro en dos, revelando una fila de dientes delgados, puntiagudos, como agujas. Dientes que no deberían existir en un ser vivo. Luis sabía lo que esa entidad quería. Quería entrar. Quería morder. Quería imitar una sonrisa usando la carne de alguien más. Pero Rubén fue el que entendió algo que los otros nunca lograron ver. La respiración pesada que lo seguía no era una entidad aislada. No era un fantasma. No era un espíritu. Era algo atrapado. Algo que buscaba un cuerpo. Cada noche, la respiración se acercaba más. Rubén dejó de dormir. Se quedaba despierto con la luz encendida, escuchando cómo el aire de su casa se volvía pesado, cómo el suelo parecía vibrar, como si algo enorme se arrastrara por debajo. Una madrugada, sintió la respiración directamente detrás de él, tan cerca que podía percibir el calor húmedo golpeándole la nuca. Se quedó inmóvil, esperando a que desapareciera. Pero entonces escuchó algo que lo quebró completamente. Un susurro. Muy tenue. Muy nítido. Muy humano. Abre. Rubén se levantó de golpe y corrió hacia la calle. Ahí, en el asfalto frío, se quedó sentado toda la noche, temblando. A la mañana siguiente, debajo de su cama, encontró tierra removida. Y en el borde del agujero una marca de uña. Grande. Como de un dedo que no debía existir en un ser humano. Los cuatro vivían manifestaciones diferentes. Pero todas tenían características en común. No tenían rostro. No hablaban bien. No caminaban como humanos. Eran sombras que intentaban aprender, imitar, reconstruir algo. Algo que alguna vez fue humano y ya no lo es. Y cada una fue apareciendo más seguido, más cerca, más agresiva. Hasta que llegó la noche en que las cuatro entidades, la sombra de la cadena, la niña sin rostro, la figura gris y la respiración del mausoleo, aparecieron al mismo tiempo en 4 lugares distintos a la misma hora. Las 3:03 am. Y esa sincronía lo cambió todo. Porque no era un accidente.
Era una señal. Un inicio. Una llamada hacia algo más grande. Algo que los veladores solo llegarían a comprender cuando ya era demasiado tarde. La noche del 3/03 AM no fue una coincidencia. Ninguno de los cuatro pudo dormir después de lo que ocurrió. No se conocían. Nunca habían cruzado palabra. Pero cada uno, esa madrugada, sintió lo mismo al despertar bañado en sudor, con el corazón acelerado, con la sensación casi física de que algo los estaba llamando desde un lugar que no comprendían. Mateo despertó con el sonido de la cadena. Pero esta vez no la arrastraban. Esta vez sonaba como si algo la golpeara contra una superficie dura marcando un ritmo. Un patrón. Un mensaje. Mateo se sentó en su cama, con la respiración temblorosa, y escuchó como la cadena hacía. Clan clan clan. Clan clan clan. Repetido. Insistente. Como si algo quisiera que él se levantara, que lo siguiera, que saliera de su casa. Que acudiera. Don Ernesto esa noche no vio a la niña sin rostro. Algo peor ocurrió. Vio su propia sombra moverse con independencia de su cuerpo. Cuando se levantó para beber agua, la sombra, proyectada por la luz tenue del pasillo, no lo siguió. Se quedó atrás, ligeramente inclinada hacia él, como si lo observara. Y luego levantó la mano. Ernesto se detuvo, congelado. Y la sombra, con la mano extendida, señaló hacia la puerta de la calle. No fue un movimiento agresivo. Fue un gesto firme. Claro, como si quisiera que él saliera. Luis, esa misma madrugada, sintió que la figura gris ya no estaba fuera de su ventana. Estaba dentro de su casa. No la vio. No escuchó pasos. No escuchó respiración. Lo que lo despertó fue la presión en el colchón. Como si algo se hubiera sentado en la orilla de su cama. Luis no se movió. No se atrevió. Apenas respiraba. Y en ese silencio absoluto, algo tocó su pie. Un dedo frío. Larguísimo. Huesudo. Sin temperatura humana. Un toque suave pero definitivo. Como una indicación. Levántate. Vamos. Rubén también recibió una señal. La respiración pesada que lo había perseguido durante semanas ya no estaba detrás de él. Vino desde debajo del piso. Desde las paredes. Como si la casa respirara. Como si lo rodeara. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando escuchó golpes lentos y profundos en la puerta principal. 3 golpes. Pausados. Profundos. Y luego una frase nueva, dicha con una voz tan ronca que parecía formada por tierra y gusanos. Ven. La misma orden. La misma convocatoria. La misma llamada. Los cuatro, al mismo tiempo, fueron guiados hacia afuera de sus casas. Y todos, sin saber por qué, sin haberse coordinado, sin conocerse, sintieron el mismo impulso. Salir y caminar hacia un lugar que no habían pensado en años. Un lugar que todos tenían en común sin saberlo. El sitio donde por primera vez habían sido veladores. El origen. El lugar donde todo comenzó. En el caso de Mateo, fue la obra abandonada de la carretera vieja. Había sido su primer trabajo como velador. El sitio donde escuchó por primera vez el arrastre de cadenas. Donde la sombra había empezado a seguirlo sin que él lo supiera. Ernesto caminó sin darse cuenta hacia la secundaria, donde había trabajado durante 6 años. Esa misma secundaria donde la niña sin rostro apareció por primera vez en la barda, al otro lado del patio, sonriéndole sin tener boca. Luis se dirigió automáticamente hacia la fábrica abandonada. La misma donde vio a la figura gris acechar entre las máquinas, donde creyó que solo era un indigente. Pero no lo era. Era algo que imitaba ser humano. Algo que aprendió su olor. Su presencia. Y Rubén, sin pensarlo, caminó derechito al panteón. Al mausoleo donde la respiración comenzó. Cada uno llegó, desde diferentes partes de la ciudad, a su lugar de origen a la misma hora. 4:04 am. Y cuando pusieron un pie dentro de esos lugares algo ocurrió simultáneamente en los 4 sitios. Las luces fallaron. La temperatura bajó abruptamente. Los sonidos desaparecieron por completo. Y una presencia familiar, pero ahora gigantesca, los envolvió. Mateo sintió el golpe de la cadena.
Esta vez no era un mensaje. Era una advertencia. Algo detrás de él arrastraba la cadena con desesperación, como si no quisiera que avanzara, pero al mismo tiempo no pudiera detenerlo. Luis vio la figura gris. Ya no estaba lejos. No estaba en la oscuridad. Estaba frente a él, completamente erguida, más alta que nunca, con la boca tan abierta que se veía la oscuridad absoluta dentro. Y sin embargo no lo atacó. Solo lo observó. Ernesto vio a la niña sin rostro sentada en el piso del salón de maestros. La cabeza estaba levemente inclinada hacia un lado. Sus manos pequeñas golpeaban el suelo como un tambor, marcando un ritmo que vibraba en el estómago de Ernesto. Rubén, al entrar al panteón, sintió la respiración detrás de cada lápida. Como si el suelo estuviera vivo. Como si cientos de pulmones enterrados respiraran al unísono. Los cuatro, al mismo tiempo, escucharon un sonido idéntico. Un crujido. Como de madera rompiéndose. Como de huesos quebrándose. Como de algo abriéndose. Y entonces lo entendieron. Eso que los seguía, lo que los acechaba, lo que los observaba. Nunca había sido una entidad separada. Nunca habían sido cuatro horrores distintos. Era uno solo. Uno que se proyectaba de diferentes formas. Uno que los marcó desde la primera noche en que fueron veladores. Uno que ahora tenía suficiente fuerza para mostrarse tal cual era. Y aquella noche, a las 4:04 am, en los cuatro lugares al mismo tiempo, comenzó a manifestarse en su verdadera forma. La transición no sería inmediata. Sería lenta, dolorosamente lenta. Y cada uno tendría que enfrentar algo que ni siquiera los vivos deberían ver. Apenas Marcos pudo levantarse unos centímetros del suelo, sintió como la fuerza invisible lo dejaba caer como si fuera un objeto sin valor. Cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el piso de concreto. El impacto fue tan fuerte que vio destellos blancos, y por un instante creyó que perdería la conciencia. Aún así, su instinto de supervivencia lo obligó a incorporarse, arrastrándose como podía hacia la pequeña caseta de vigilancia. Cada movimiento le dolía. Sus brazos estaban entumecidos, su respiración era violenta y descontrolada. Pero no se detuvo hasta llegar al interior del cubículo, donde cerró la puerta de golpe y corrió el cerrojo con manos temblorosas. El silencio dentro era engañoso. Afuera, aquella cosa seguía moviéndose, escuchándose solo como pasos largos que parecían deslizarse, no caminar. Marcos intentó controlar su respiración, pero cada intento era peor que el anterior. Alcanzó su radio, lo tomó y presionó el botón para comunicarse, pero solo escuchó estática. Insistió varias veces, tratando de llamar a la central de seguridad, a cualquier compañero, incluso a quien no estuviera de guardia. Nada. El aparato parecía muerto. Y entonces los pasos se detuvieron justamente frente a la caseta. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la columna. La puerta vibró apenas, como si algo estuviera rozándola con los dedos. Después, escuchó un golpecito suave, casi amistoso. Toc toc toc. Él apretó la mandíbula para no gritar. Otro golpe. Toc toc toc. Pero esta vez, más fuerte. La puerta crujió. Parecía que alguien o algo disfrutaba escuchando su miedo creciente. Y luego, la voz. No era humana. Era un susurro bajo, profundo, como el eco de alguien hablando dentro de un túnel. Sonaba demasiado cerca, como si estuviera pegado al otro lado del vidrio. Abre. Marcos apretó los ojos, negó con la cabeza y se alejó todo lo posible de la puerta. El susurro volvió a escucharse, esta vez con un arrastre escalofriante. Abre el vidrio empezó a empañarse desde afuera, como si algo estuviera respirando en él. Un aliento helado, casi antinatural. Marcos vio cómo se dibujaba una mano en el cristal, no con dedos normales, sino alargados como si fueran huesos muy delgados estirándose bajo la piel. La figura dejó marcados 4 dedos y un pulgar, pero todos deformados. Luego comenzó a mover la mano, arrastrándola por el vidrio lentamente, dejando trazos como si estuvieran quemando el cristal. Marcos se armó de valor, tomó el extinguidor de la caseta y se acercó sigilosamente a la ventana lateral para ver si la criatura seguía allí. Apenas asomó un ojo, la vio.
Era alta, demasiado alta, pero encorvada. Su cuerpo amorfo parecía cubrirse de sombras, como si la oscuridad del entorno se adhiriera a ella. Y su rostro no tenía uno. Solo una masa oscura que pulsaba, como si respirara a través de ella. Marcos retrocedió tan rápido que tropezó con la silla, tirándola. El ruido alertó a la criatura, que se giró hacia la ventana con movimientos rígidos. El vidrio empezó a vibrar, como si la criatura emitiera una especie de sonido grave, un murmullo de baja frecuencia que se sentía más que escucharse. Marcos supo que tenía segundos. Subió al escritorio, empujó la ventana trasera y salió por ella sin pensarlo. Cayó al suelo, rodó por el pasto húmedo y corrió hacia la reja perimetral. Sus piernas dolían, pero no podía detenerse. La criatura lo oyó, porque el murmullo cambió a un sonido ronco y agresivo. De pronto, escuchó pasos pero no normales. Eran como golpes secos que avanzaban a gran velocidad, como si algo con extremidades demasiado largas estuviera corriendo tras él. Marcos llegó a la reja, la escaló con desesperación y se lanzó al otro lado, cortándose los brazos con los picos metálicos de la parte superior. Pero el dolor era lo último que le importaba. Al caer, rodó unos metros y se giró para ver si la criatura intentaba seguirlo. Lo vio detrás de la reja, pero no intentó escalar. Simplemente se quedó quieta, respirando de forma agitada, deformando el aire alrededor suyo. Luego, lentamente, comenzó a retroceder, desapareciendo justo donde había aparecido entre los árboles sin viento. Marcos corrió sin mirar atrás hasta llegar a una gasolinera donde pidió ayuda. Cuando regresó con la policía, no había nada fuera de lo normal. Las cámaras no funcionaban. Los árboles estaban completamente quietos. Y la caseta tenía el vidrio intacto, como si nada hubiera pasado. Pero Marcos nunca volvió a trabajar ahí. Y hasta el día de hoy asegura que lo que sea que lo atacó aquella noche no era humano, no era un animal, y no pertenecía a este mundo. Esa fue la cuarta historia, pero solo quienes han trabajado velando lugares solitarios saben que, en la oscuridad, hay cosas que prefieren que nadie las vigile.